Tiempo apocalíptico, tiempo sobrenatural, tiempo de santificación, de preparación para el arrebatamiento. La cuenta regresiva comenzó. Entramos en la semana 70. Escuche las más recientes revelaciones por el pastor Miguel Bejarano de Costa Rica. Dios me los bendiga nuevamente, Miguel Bejarano de Costa Rica, desde la Iglesia Guianza, para todas las naciones. Es un placer, un honor entrar hasta sus casas, sus hogares, donde se encuentren, en el hospital, ahí en una celda donde se halle. Lo bendigo en el nombre del Señor. Muchas gracias por la atención. Vamos hoy a ver un poco también sobre el arrebatamiento. Y quiero leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde Pablo habla del arrebatamiento. Este mensaje ya es el mensaje número 14. Para aquellos que nos están siguiendo, sepan cuál es el número de este mensaje. Entonces vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Porque Pablo dice cómo será. No solo él nos dice en el capítulo 5 cuándo será, pero en este capítulo 4 nos dice cómo se dará el arrebatamiento. Pero no sin antes, en el capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 3, verso 7 y Primera Tesalonicenses también ahí 5:23, él nos habla que para ser arrebatados con el Señor tenemos que tener un corazón limpio y puro, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que antes de hablarle del arrebatamiento, les habla de la santidad que es tan necesario, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sí, la consagración, la pureza es necesariamente, es un requisito que en ese momento estemos de verdad consagrados al Señor. No diga usted, ya fui salvo y no me importa mi pecado, Él me va a llevar porque soy salvo. Porque eso no es así. Cuando uno es salvo no termina todo, apenas comienza todo. Porque la salvación es el punto de partida. Lo más grande, el propósito más grande de la salvación es la santificación. Ahora que si fue salvo, recibió a Cristo y tuvo el encuentro con el Señor y muere, va al cielo. Como aquel ladrón que murió en la cruz ahí al lado de Jesús, que se arrepintió. Pero si sigue acá, tiene que empezar el propósito de Dios, que es la santificación. Así que no diga, ya yo fui salvo, ya terminó todo, porque no termina todo, es cuando empieza todo con la salvación. Es el punto de partida, es la salvación apenas. Si seguimos aquí, tenemos que seguir aliados con el Espíritu Santo día a día para la santificación por el Espíritu Santo. Ahí 2 Tesalonicenses 2:13. Voy a leer entonces el pasaje que Pablo dice, ¿cómo seremos arrebatados? Dice verso 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que murieron ya en Cristo, que no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza, los que murieron sin Cristo. Pero ustedes saben que los que mueren en Cristo, un día lo va a ver allá. Si la muerte no es el fin de todo, más bien es el comienzo de todo. Allá lo va a ver y lo vamos otra vez a abrazar a nuestros hermanos que se han ido en Cristo Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Él traerá a los que durmieron en Cristo Jesús. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, dice Pablo, que nosotros los que vivamos, estemos vivos cuando viene el arrebatamiento, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, o sea, cuando Él viene a arrebatar la iglesia, dice, no, y nos iremos antes de los muertos en Cristo. Ellos resucitan primero y en un abrir y cerrar de ojos nos transforma. Y luego, después de los muertos en Cristo, ahí mismo los que están vivos, transformados, seremos vestidos de trajes blancos, purificados, ya no tendremos esta naturaleza caída y entonces todo será diferente. La lucha terminó con esta naturaleza caída y seremos arrebatados con vestiduras blancas. Las vestiduras caerán allí probablemente
lo que tuviera que no es original en su cuerpo, ahí cae, porque todo lo recibe original. Y nos levantaremos con un cuerpo de jóvenes, ya aunque sea viejo, se levanta joven y se levanta perfecto, lindo, parecido a Jesús, aunque se parezca todavía. Y seremos llevados a las nubes del cielo para recibir al Señor, ahí en el aire. Entonces Pablo dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que los que quedemos seremos transformados y levantados, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, este es Miguel el que suena la trompeta para venir y luego para llegar, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, que está preparada solo para ser estrenada para eso, para ese día tan grande como dice la Biblia. Y descenderá el Señor del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego nosotros, los que vivimos, todos los que están vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice en el verso 18: por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. En este momento es consuelo saber cuándo, en el punto medio, cuándo más o menos, casi precisamente, lo que no se sabe es el día exacto y la hora, pero saber el momento. Y por eso es que somos del día, velamos ese día, porque conocemos, Dios no nos ha dejado sin información, entendemos el momento casi preciso. Consolados con estas palabras. Ahora en la iglesia y en el mundo hay mucha aflicción, principio de dolores, aflicción, angustia, tribulación, pero no es la gran angustia ni la gran tribulación todavía. Pero consolados, dice Pablo, porque Cristo va a venir, viene, y todo se terminará. Con el arrebatamiento dejaremos todos las cosas, las enfermedades, las plagas, el sufrimiento, y sobre todo el sufrimiento más difícil y el más terrible, que es luchar con esta naturaleza caída con ayuda del Espíritu Santo. Porque no hay nada más importante que la consagración. Es lo más importante que tiene el ser humano en esta vida. Y tenemos que dar la talla para ser levantados, como dice Lucas 21, para que seáis dignos, orad para que seáis dignos de escapar, dijo Jesús, de escapar de las cosas que vendrán a la tierra, porque nunca las ha habido ni la habrán. Muy bien, así es que necesitamos entender este mensaje. ¿Quiénes son los que son dignos? Estos son los que serán arrebatados. Y ojalá nuestros hijos y nuestra familia, lindo, todos los que estén consagrados, al menos uno en el matrimonio se llevará a sus niños pequeños. Aquellos bebés y aquellos niños tal vez que todavía no tienen el uso de razón desarrollado, 8, 9, 7, no sé cuál será dependiendo de cada niño, ya el uso de razón ya claro, perfecto, pero de ahí hacia abajo, si hay uno consagrado, se los va a llevar, porque creo, y no hay escritura para confirmar que todos los niños se van en el arrebatamiento, no existe. Cuando vemos la historia en los juicios que Dios trajo, todos murieron, si ninguno de los dos padres se salvó, todos murieron en el juicio, en el diluvio, en Sodoma y Gomorra. Todos murieron en los cananeos, hombres, mujeres y niños. Creo que si los dos, padre y madre, no son consagrados y ninguno de los dos se va, se queda con sus pequeñitos aún de pecho. Pienso que es muy probable que esos niños no se van porque sufren la consecuencia de sus padres, aunque mueran en los juicios, de ellos es el reino de los cielos. Obviamente un niño, no importa sea hijo de quien sea, un bebé, son salvos. Jesús dijo, de ellos es el reino. Jesús murió en la cruz para salvar a todos sus infantes. Todos los que no tienen todavía uso de razón, claro, esos niños de pocos años, Jesús murió para pagar el precio de ellos. Así es que si los dos, y por lo menos uno es consagrado y se van en el arrebatamiento, quizás le saca el Señor el bebé que tiene su madre en su vientre, porque el padre se va. Pero creo que no hay mucha Biblia para
sustentar que todos los niños, por ser niños, se van en el arrebatamiento. Creo que como en todos los anteriores juicios que vemos en la historia, en la Biblia, si no se va uno, por lo menos ellos reciben el juicio de la consecuencia del pecado de sus padres. Así es que Dios nos ayude. Yo quisiera que fuera de otra manera, pero no lo puedo entender de otra manera. La única manera es que se consagre uno o los dos y así nos llevamos a esos niños. Pero el que ya tiene uso de razón, de 7, de 8 en adelante, no sé, con excepción de los niños que tienen problemas, ¿verdad?, especiales, obviamente ellos, igual Jesús murió por esos adultos que tienen problemas mentales, enfermedades mentales, que nacieron con esa discapacidad. Jesús murió por ellos también. Y Dios no los va a inculpar porque no tienen el uso de razón. Correcto, pero esa es la realidad. Así es que, mira, la Biblia nos muestra de este gran arrebatamiento que vendrá. Y otra vez, Daniel 9:27 dice que se dará en el punto medio el arrebatamiento, que es cuando el anticristo rompe el tratado, o ese príncipe que hizo el pacto de paz. Y Pablo lo interpreta diciendo claramente que es cuando digan paz y seguridad, tomando en cuenta Daniel 9:27, y él ve que es ahí en el punto medio de la semana 70 que se dará todo el desarrollo de los juicios y de todo. La iglesia se irá antes porque la iglesia no pasa la ira de Dios. Eso está claro. Primera de Tesalonicenses 1:10 y Primera de Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9, Apocalipsis 3:10, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. En fin, la iglesia es librada de la ira del Cordero. Ahorita lo que estamos viendo es la ira del hombre mismo. Todo este avance de la tecnología y todo lo que estamos viendo es el hombre mismo que ha causado todo esto. Entonces, vamos a ver que en el punto medio realmente es muy clave en las Escrituras. Quiero leerle algunos de los pasajes y mencionárselos para que usted siga esa línea de pensamiento. Dice en Daniel, ya lo vimos, 9:27, que se quebranta el pacto a la mitad de la semana. Y también a la mitad de la semana son arrebatados los 144,000. Apocalipsis 12:5 y 6. También los gentiles pisotean la ciudad santa. Cuando la iglesia es levantada, quitada de en medio, pisotean la ciudad santa por 42 meses, o sea, los últimos 3 años y medio. También una parte de Israel huye a la ciudad de piedra, allá en el desierto, donde serán guardados, librados, alimentados por 1260 días. Habla otra vez del punto medio. También se le da autoridad al anticristo, dice en el capítulo 13, versos 5 y versos 7, de todo pueblo, tribu, nación y lengua, por 42 meses. Otra vez vemos el punto medio de la semana 70. El gran dragón es echado del cielo, Satanás, y es justo en el momento que se ha dado el arrebatamiento, porque esta iglesia que huye para ser alimentada la persigue para destruirlos. Ahí en el capítulo 12, versos del 13 al 17, cuando se da el arrebatamiento, huyen y el dragón los persigue para destruirlos y Dios los guarda. Hay toda una enseñanza ahí como Dios los guarda, y hay un terremoto para que se abra la tierra y no pueda pasar, aunque él intenta echar agua las aguas sobre ellos, o sea, los ejércitos del anticristo, pero son librados. Se le da unas alas como de gran águila, creo que son transportados como lo fue Felipe a otro pueblo, y son llevados directamente a esa ciudad de piedra, allá en Jordania, por ahí donde están, ya el lugar preparado por Dios. Se da en el punto medio. Entonces también los dos testigos aparecen en el punto medio. En Apocalipsis 11:3 dice que ellos se les da para que por 1260 días, que son 3 años y medio, ellos tengan su testimonio, y al final ellos son arrebatados. El anticristo y la bestia que sale del abismo los vence con el anticristo, pero resucitan a los 3 días y medio.
igual nos muestra entonces que es en el punto medio de los 7 años o de la semana de Daniel, la semana 70. Entonces, vemos otras metáforas que dice que a la medianoche se oye el clamor, y vemos entonces muchas de estas señales que nos muestran que en el punto medio realmente está la clave de todo, para que podamos entonces ubicarnos, porque son enseñanzas pues que Dios me ha urgido darlas, explicarlas, para que podamos entender. Y yo mismo tuve una mentalidad por casi 40 años, no sé, 35 años, pues que nos iríamos antes de que comenzaran los 7 años. Pero obviamente el Señor nos ha tenido acá un año, cuando inició la semana 70, por orden de Dios vinimos para estar acá en el templo, en un cuartito sencillo, y donde tuvimos experiencias que no las digo porque eso no es de relevancia. Es la palabra de Dios. Dios me dice, enseña mi palabra, no hable de cosas que van a entorpecer quizás, porque fueron para mí, para comprobar cosas y poder estar seguro de lo que estaba hablando y diciendo al mundo. Pero sí es urgente entonces entenderlo y poder predicar un mensaje específico, porque tenemos el testimonio de la palabra. Sabemos exactamente, casi prácticamente, cuándo será ese día, aunque ese día exacto no se puede saber, porque la fiesta de las trompetas habían 48 horas, 2 días, y no se sabía cuál era el día y cuál era el minuto, la hora o el minuto en que iba a empezar. Pero yo sí sé que estamos, y que el Señor ha revelado estas cosas para este tiempo, porque es el tiempo. Óigase bien, a esa hora cuando lo escondido ha salido a la luz y lo que estaba oculto ha sido descubierto. Es el tiempo, y los entendidos entenderán. Y lo que os digo al oído, proclamarlo desde las azoteas, nos dijo el Señor acá en este lugar. Y si tú te atemorizas, te haré quebrantar delante de ellos, como dijo a Jeremías. Así es que tenemos que hacerlo, porque de todas maneras para eso nos ha puesto el Señor, y tal vez usted entenderá qué es lo que trato de decir. Pero es para todos, y todos tenemos que ser esos Elías antes que venga el día terrible, el día grande y terrible. Antes que envíe, que vaya yo a maldecir la tierra. Ahí está en Malaquías capítulo 4, 5 y 6. Enviaré al profeta Elías. Enviaré a los Elías a preparar el camino, a preparar un pueblo bien dispuesto para el arrebatamiento para el Señor. Así que no durmamos. No estemos en tinieblas, porque nosotros somos hijos del día. Sabemos el día prácticamente exacto. Y tenemos que ser entonces, vivir para ese día. Y usted no diga, bueno, como sé cuándo va casi a venir, mi Señor tarda en venir, voy a comer y beber con los borrachos. No haga eso, porque todos tenemos una venida personal, y en cualquier momento el Señor es vengador y Él trae juicio. Así es que sigamos en adelante buscando al Señor. Tiempo de adorar en espíritu de verdad. Tiempo de adorarle con un espíritu puro y limpio. Que la adoración salga pura y limpia y pueda ser recibida de parte del Señor. Es el tiempo, un tiempo especial para darle el honor y la gloria a nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la alabanza por siempre y para siempre. Reciba a Jesús. Crea que su sangre es lo único que te puede salvar. No es el dinero. Olvídate. El dinero. No reemplace el sacrificio de Jesús por plata. No por sacrificios personales. No ponga al mismo nivel de Jesús el dinero o el sacrificio personal o otras cosas, la religión, los santos. No, todos tenemos que entrar por un solo camino de salvación, se llama Jesús. Y hay un solo camino para que nadie se equivoque de camino y se escarrile. Si solo hay un camino y no hay caminos que a los lados, pues nadie, hasta un ciego, no se perdería si hay un solo camino.
Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo en Él hay salvación, dijo Pedro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No se salva uno por mérito propio, por obras buenas. Serán premiadas aquí si no se salva, y si se salva, allá también va a recibir un premio. Pero la salvación es por la fe en Jesús, y la fe que es verdadera, fe pura, limpia, fe viva, nunca dejará las obras de la santidad. La base, la fuente de las obras de la santidad es la fe viva en Jesucristo. El amor, el primer amor, el fervor, la piedad, la santidad, está en la fe viva en Jesús. Es la fe la que se esquebraja y se vuelve y atormentan y se trastorna, como dijo Pablo, y se debilita y hasta fe muerta. Así es que recibe a Jesús como el único camino de salvación. Confíe en Él, en el mérito de la cruz y no en sus propios méritos. Recíbalo, ponga la fe y crea que si muere hoy después de hacer esta confesión de fe, eres salvo, irás al cielo. Si no logras creerlo, que irás al cielo por el solo mérito de Jesús en la cruz, entonces no tienes fe en su sangre, en su sacrificio, en su obra expiatoria. Tienes que tener esa fe y decir, hoy he reconocido que soy pecador, hoy entiendo que nací perdido, pero hay un camino que el Padre me envió para ir a Él, y es Jesucristo. Y si puedes creerlo, que eres salvo, porque Jesús dijo, el que en mí cree tiene la vida eterna, Juan 6:47. Y Él es el único camino. Jesús de Pablo dijo a aquel carcelero, cuando el carcelero dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que si puedes confiar y puedes reconocer que eres pecador y pedir perdón, pero puedes confiar también, que son los dos requisitos, arrepentirse y confiar en Jesús. Si puedes confiar y decir, soy salvo, si muero ahora o mañana, a cualquier momento, soy salvo, voy al cielo, porque lo único que me salva es su sangre, su obra santa en esa cruz del Calvario. Así que confía, eres salvo en Cristo si realmente quieres seguir a Jesús, reconociendo sus pecados. Pida perdón y confía en Él y eres salvo. Eso es lo que la Biblia dice, porque es el sacrificio del Señor. La salvación pertenece al Señor. Él es el que la da a través de Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis amados. Nos veremos en el próximo mensaje. Muchas gracias.